Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Y este que os habla, Miguel Blanco, un placer estar juntos en estos universos que aquí nos interesan. Tenemos medios para vuestras comunicaciones. Estos son nuestros medios de contacto. El teléfono gratuito del directo 900-137-137. Nuestro email espacioenblanco@rtve.es. El WhatsApp 633 50 50 11. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, teclea eBlanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros. Redes sociales que controlan Antonio Baena, Ramón Álvarez y Juan Gómez, y que, como siempre, tienen premios a vuestra participación. Y preparaos para los temas que nos esperan esta noche. Este fenómeno conocido como la gente de las sombras o los seres de sombra. Se trata de elusivas entidades que se perciben como siluetas oscuras con forma humana, generalmente masculinas, y que gustan de observarnos silenciosa e inmóvilmente. Al parecer, solo reaccionan con fugacidad cuando son detectadas al filo de la mirada por una persona, momento en el cual desaparecen. Es importante enfatizar que ninguna de estas características es invariable, ya que también se han reportado entidades de este tipo como seres amorfos o flexibles columnas de humo negro. Mientras que algunos aseguran que estos seres son la expresión última de la oscuridad, en cambio otras personas les atribuyen una naturaleza más bien lúdica, sigilosa, como una especie de observadores neutrales que en su afán por no ser percibidos, juguetean con el tiempo y el espacio en relación a la percepción humana. La sombra nos va a acompañar esta noche, y con ella, eso que se denomina gente sombra. Será nuestro primer y escalofriante tema, pero habrá más. Seguiremos la actualidad, esa que ha hecho estallar una guerra a las puertas de Europa. Un invitado muy especial nos trae noticias sobre ella. Estos son nuestros invitados de hoy y te avisamos, has de estar preparado para las visitas que llegan. Visitas inquietantes, ya veréis. Y no inquietante es la visita de nuestro primer invitado aquí en el estudio, Álvaro Martín. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Miguel. Un placer estar aquí contigo. Eso te digo yo, un placer que estés aquí. Eres oyente del programa, ¿no? Pero vamos, oyente de hace muchos años y de paso aprovecho para mandarte los saludos de un montón de oyentes que al poner en redes que venía para acá me han mandado todo el afecto, todo el cariño para ti. Qué bonito que sea así. También para ti, supongo. Sí, algo me llevo. Bien. Eres licenciado en Ciencias de la Comunicación, ¿no? Como decía, oyente del programa. ¿Decías que era un sueño estar aquí? ¿Cómo ves el estudio? Porque supongo que te haces una idea, aunque tú eres también un hombre de radio, pero sí. Cuando vienes aquí, ¿lo ves? No tiene nada que ver. Además estaba escuchando la introducción y pensaba que estaba escuchando el programa, que suelo escucharlo yo. Digo, anda, que estoy yo aquí también metido. En casa, esto es una nave espacial. Sí, me alegro que estés aquí y que te guste. Has escrito un libro pequeñito pero motón,
de un tema que hemos hablado muchas veces con Miguel Pedrero, con David Cuevas, de algo que pone los pelos de punta, que se llama Más oscuro que la noche. ¿Por qué? Porque yo llevo ya tiempo, como 6 o 7 años, escuchando casos de sombras. Bueno, más, pero así recapitulándolos, como 6 o 7 años. Y yo siempre me preguntaba, al principio, que solo se hablaba en literatura en inglés de la shadow people, de la gente sombra, ¿qué son estos bichos que aparecen? ¿Qué son estas figuras? ¿Hasta dónde puedo llegar con esta investigación? ¿Qué hipótesis puedo arrojar? Bueno, pues el resultado es el libro que tienes aquí. Un librito muy chiquitito, pero que yo creo que hace un compendio de todo lo que hemos hablado muchas veces. Y aunque hemos hablado muchas veces de ello, vas a aportar un montón de datos nuevos, ¿verdad? Sí, además lo que reina en el libro son los testimonios y luego también me mojo, opino, arrojo hipótesis y hay algunas, digamos, conclusiones en el propio libro. Lo que pasa es que estamos ante un misterio, que es una pregunta sin una respuesta clara. Quizás sea uno de los temas más terroríficos que uno puede tratar, ¿verdad? Sí, o sea, los testigos cuando me hablan de este tema, Miguel, siempre me dicen, cuando te cuento mi caso, lo estoy volviendo a vivir y se me ponen los pelos de punta. Y hay gente que me cuenta, he visto una sombra cuando era pequeño, después la he vuelto a ver, que luego podemos hablar de los casos recurrentes, y desde que yo vi la sombra cuando era pequeño, ya no puedo dormir con la luz apagada. Tengo que encender una lamparita porque creo que va a aparecer otra vez esa sombra a los pies de la cama. Has visto cómo se me ponían los pelos de punta a mí cuando te contaba la mía, ¿no? Sí. Que no voy a contar aquí. ¿Has vivido alguna experiencia de este tipo? ¿Has visto alguna vez una agente sombra? Yo no, pero gente cercana a mí sí que las ha visto, incluso detrás de mí. En una casa hubo una persona que me vio a mí pasar por un pasillo y me dijo, pensé que habías vuelto por el pasillo porque he visto que detrás de ti iba una figura negra, una sombra. Ese fue uno de los motivos por el que me puse a investigar también, porque ya me estaba tocando como demasiado cerca. ¿Tú no sentiste nada, ni viste nada? Yo no sentí nada, ni pasé miedo. Pasé miedo después, cuando me lo contaron. ¿Tu familia, tus padres? También. En casa de mis padres hay un pasillo, hablando de los pasillos, que es un lugar de misterio. O sea, sabes que los pasillos son lugares de frontera, lugares de paso. Y por allí pasan también las energías, o los fantasmas, o las sombras. Y en mi casa siempre se ha hablado, varios familiares míos, entre ellos mis padres, de una sombra pequeñita que le han apodado el duende. Pasa por allí, por un pasillo donde yo jugaba cuando era pequeño. ¿Quizás jugabas con él? Es que no lo sé, porque yo notaba que algo me perseguía. Y yo no sé si era mi juego infantil o que realmente con esa percepción que tenemos cuando somos pequeños, yo estaba huyendo de algo. Entonces, en ese pasillo se ha visto una figura pequeñita y también una alta. ¿Las dos? Se han visto las dos y una de ellas podría ser más asimilable a lo que llamamos espíritu. Pero la chiquitita, el duende, es algo que nos deja desconcertados. No es malo, No es malo. Ya. Si tenéis alguna experiencia que contarnos que tenga que ver con este asunto, 900-137-137. Y vamos, como decimos, a hablar de uno de los temas más inquietantes y aparentemente más real que uno pueda vivir. Con esa introducción seguimos. Vamos a hablar de sombras, esas que parece que acompañan al ser humano desde el mismo momento que adquirió conciencia. La sombra, la cara oculta, la otra parte del espejo, de la luz. Esas sombras han existido desde siempre. El hombre ha convivido con ellas. Existen sus huellas en las cavernas de Cantabria, entre los indígenas Anasazi y en los Hopi. Se representan también en Egipto. Allí las llamaban Sheut. Y se representaba como una figura humana completamente negra. Hoy vamos a encontrarnos con ellas y nuestro invitado tiene mucho que contarnos. Ahí está esa primera introducción. Y es curioso, Álvaro, porque estas sombras no son de ahora, como recoges en tu libro, vienen de muy antiguo, como contábamos en esta introducción, ¿verdad? Vienen de la prehistoria y vienen de culturas muy distantes que todas ellas han pintado en sus paredes este tipo de figuras o
han jugado con ellas. Y ahora, si quieres, profundizamos en el tema de las cuevas de Cantabria o de la misteriosa tribu, más que tribu, es un grupo étnico de los Anasazi. Vale, hablamos de Cantabria, si quieres, de las cuevas. Hemos tenido la oportunidad de estar allí, de vivirlo. ¿Jugaban con las sombras? Fíjate, y dando un salto a otra cosa que conoces muy bien también, en Chavín de Guantar, Sí. ahí está el lanzón, esa figura tan imponente. Bueno, pues en las cuevas son templos, al fin y al cabo. Y en esos templos que se pintaba la vida cotidiana, las escenas de caza, también se pintaban figuras abstractas o las manos. Tenemos constancia, o al menos así creen algunos teóricos, que con esas lamparitas que tenían de tuétano, ellos buscaban las figuras en las estalactitas y estalagmitas, buscaban las figuras que parecieran, pues eso, deidades, seres humanos, quizás un poco deformes, y a la luz de esa lámpara, que es lo único que había en ese momento, Que se movía, claro. se movía y hacían esas danzas rituales, y se han hecho pruebas, y efectivamente ponen los pelos de punta a ver cómo, moviendo una pequeña vela, hay un trozo de piedra que se mueve y parece que el dios de turno está bailando con ellos. Ese teatro de sombras, pues podría ser los orígenes de la sombra como figura, digamos, como una deidad, que es lo que yo pienso que consideraban los antiguos que lo pintaron en sus cuevas. Vamos, si te parece, con los Anasazi, dando un salto en el tiempo. ¿También ellos tienen relación con esta sombra? Pues fíjate, Sombras. hay un lugar en Estados Unidos que es mágico, porque se llama Las Cuatro Esquinas, que está entre Colorado, Utah, Arizona y Nuevo México. Allí hay un parque nacional que es el Cañón de la Herradura. Y en ese lugar hay unas pinturas, no en cueva, sino en unos abrigos, en unas terrazas. Allí hay un panel que se puede encontrar, lo pueden encontrar todos los oyentes en internet, que se llama el panel de los fantasmas. En ese panel han pintado algo que, como son culturas que no dejaron nada escrito, son culturas que lo único que tenemos son sus artilugios, sus vasijas, las extrañas muñecas cachina que han sido incluso identificadas con posibles extraterrestres, visitas en el pasado, pues dejaron solamente esas pinturas y se marcharon, porque los Anasazi desaparecieron de un día para otro. Y entonces dejaron en esos abrigos unas figuras que son completamente negras, alargadas, y que están diferenciadas de los seres humanos, porque ellos pintaban humanos proporcionados. Y junto a ellos unas figuras que son de dos tipos. Unas parece que llevan una especie de traje enterizo, digamos, como una especie de túnica, que aquí estaríamos hablando de esos enlutados, de esas figuras que aparecen como monjes, que aparecen en todo el folclore. Y por otra parte, simplemente figuras humanoides, pero con los brazos y las piernas muy largos y muy delgados y muy altos. Eso lo dejaron allí pintados. ¿Qué va a decir un antropólogo? Posiblemente, que yo no lo soy y por eso no me puedo meter en ese terreno. Pinturas del chamán en un estado alterado de conciencia. ¿Qué veía? ¿Dónde se metía el chamán cuando tomaban esas sustancias? Ese es un misterio. Me preguntan que repitas dónde era ese lugar para que lo vean en internet. Pues es el Cañón Herradura, en Utah. La pintura que te he comentado, Miguel, está en Utah, en el Cañón Herradura, en inglés Horseshoe Canyon, porque es más fácil de encontrarlo en inglés, hay mucha más información. Y el panel se llama Ghost Panel, el panel de los fantasmas. De los fantasmas. Vale, esos son los Anasazi. ¿Y los Hopi también tenían relación? Es que es una misma cultura que se entremezcla y fueron sacando diferentes. Los Anasazi significan los enemigos, y es como los llamaban los navajos. Y luego de allí fueron saliendo la cultura de los Hopi, de los cesteros, y todos ellos hicieron ese tipo de pinturas y no están explicadas realmente. Y luego junto a ellos hay otra cosa más misteriosa. Están los seres sombra, y hay otros que tienen partes de insecto, cabezas como de saltamontes o de moscas, y luego cuerpo completamente humanoide. ¿Qué vería de nuevo ese chamán para pintar ese líder espiritual, ese líder que unía dos mundos? ¿Qué es lo que vería y luego representaría? Y yo siempre digo, si esos eran sus dioses, qué miedo. Sí, un poco. Egipto también, dices, o decíamos en esta introducción, que también tenían una representación de los hombres sombra o de estas figuras. En Egipto hay una cultura funeraria muy rica, y en las tumbas se han pintado muchas partes. Por ejemplo, aparece un pajarito que dicen que es el Ka, dicen que es la parte energética. Bueno, y el cuerpo humano o el ser humano tiene 7 partes, que tampoco vamos a enumerarlas, pero entre ellas está el alma, está el nombre, que es muy importante, y por otra parte está el Sheut, que es la sombra.
realmente los egiptólogos no se ponen de acuerdo sobre qué era exactamente esa sombra. Es una cajita que está pintada en algunas tumbas, como si estuviera aislada, y esa cajita tiene dentro una figura humana, pero completamente negra. No tiene ningún detalle, solo como un monigote. Entonces, algunos expertos han dicho que esa figura era un doble del alma del difunto, y que por el día la sombra se escapaba y se iba por ahí, digamos, a vivir aventuras, pero por la noche tenía que volver a la cajita que estaba en esa tumba. Fíjate que a veces en Egipto nunca me he fijado en esa cajita. No están todas las tumbas, también es algo curioso, pero por las fotos que tenemos, que tampoco es que haya muchas, eso que llaman Sheut era una parte importante, ya digo, de esas 7 partes que hacían a todo ser humano. Y la sombra significaba seguramente mucho para ellos. Y los egiptólogos, como digo, no se ponen de acuerdo, pero seguramente fuera una especie de parte negativa, por decirlo de alguna forma. Me fijaré la próxima, siempre se aprende algo. Como un dato más que luego vamos a desarrollar, la gente que hay en la actualidad, bueno, y los casos históricos que hemos recopilado, lo ven a veces con el rabillo del ojo, como si no entrara dentro de ese amplio zona que tenemos de visión, ¿no? Efectivamente, tenemos una visión deficiente cuando es por el lateral. Y muchas veces, y están en el libro también de alguna forma mencionadas, aparecen por el rabillo del ojo. Es una sombra muy fugaz, que es una de las cualidades que tienen estas figuras, la fugacidad, ahora estoy, ahora no estoy, pasan corriendo por el lateral y cuando el testigo se quiere fijar, cuando se da la vuelta a la cabeza, ya no están. Pues esta noche van a estar algunas aquí. 2:24, 1:24 en las Islas Canarias. 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis preguntar o contarnos alguna experiencia. Seguimos. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Son muchas las personas en el mundo que han visto sombras en su habitación. Resumimos la opinión de Javier Sierra sobre ellas. Esta es una historia curiosa porque saltó hace algunos años cuando un investigador de la Universidad de Pensilvania llamado David Hafford publicó un libro que se titula El terror que acecha en la noche, y en él se mostraba muy sorprendido de que en distintas culturas y en distintas épocas históricas aparecían siempre una misma clase de relatos que se asociaban a presencias de dioses, de espíritus, de fantasmas, de extraterrestres, en las que una persona normal y corriente se despertaba súbitamente en mitad de la noche, sufría una parálisis total del cuerpo, es decir, apenas podía mover los ojos y siendo muy consciente de que estaba paralizada en su dormitorio, en su entorno habitual, empezaba a sentir un ataque de pánico, se sentía vigilado, como si hubiera alguien dentro del dormitorio buscándolo o mirándolo, incluso a veces sentía una presión en el pecho. Los testigos aseguran que se sienten observados por una sombra, a veces en forma humana, otras veces sin forma. Los expertos dicen que se trata de los hombres sombra, un fenómeno desconocido que tiene su origen desde hace cientos de años. Según algunas opiniones, son unas manifestaciones que se alimentan de la energía que desprende el ser humano, principalmente cuando le invade el miedo. Conozcamos algo más de sus características. ¿Estás a gusto, Álvaro? Muchísimo, la verdad es que sí, como en casa. Me alegro, es tu casa también. Un montón de gente ya está mandando experiencias. No sé si te voy a contar una. Dice, tengo una experiencia que en su momento me aterrorizó. Un familiar que vivía conmigo, después de morir, lo vi en una esquina de la habitación. Lo digo porque realmente era una sombra, dice. Lo pude reconocer por su hábito, era sacerdote. No sé por qué tuve mucho miedo, porque habíamos tenido una buena relación. Me estaba mirando fijamente y tuve que esconderme bajo las sábanas. No desaparecía. Después de largos minutos eternos, no lo volví a ver. Hay un montón más que sí, eso te los voy a ir pasando.
características de estas seres de la sombra. ¿Cómo son? Javier había hecho un resumen. Buenísimo, que por cierto el libro de Hafford pues lo pongo en la bibliografía de mi libro, de Más oscuro que la noche, y él, David Hafford, llamaba a esas apariciones la vieja bruja. La vieja bruja. La vieja bruja, que aparecían a los pies de la cama. Y bueno, realmente las características son, primero, causan terror. El testigo, aunque sea, luego lo identifica con un familiar, como acabamos de comentar, le causa terror. Deja una huella en esa persona. La persona que ha visto una sombra, a veces la vuelve a ver, no en todos los casos, pero el testigo, digamos que le acompañan durante su existencia, para su pesar, porque cada vez que aparece la sombra es un momento tenso, es un momento paralizante, esa es otra de sus características, paralizan. Y luego hay un catálogo, digamos, o tipología que hace llevar distintos tipos de ropas, como por ejemplo hemos dicho lo del hábito, lo del sombrero, o incluso el tamaño, que puede variar. Hay sombras alargadas, hay sombras muy pequeñitas que parecen niños, como la que te he contado, y varias que se reflejan también en el libro. Luego tienen un territorio favorito, que es los pasillos y las habitaciones, el dormitorio, que siempre decimos el lugar más sagrado de la casa, el lugar donde el testigo se tiene que sentir de lo más cómodo. Pues ahí es donde vienen a importunarnos estas figuras para desvelarnos o para causarnos el terror, esos terrores nocturnos. Mira, por ahí andan ya. Uf. Mucha gente ha visto ensotanados, o gente incluso con un sombrero y con un tipo de vestimenta muy característica que se da en diferentes partes del mundo y por diferentes testigos que no tienen relación entre sí. ¿Y eso? Es otra de las características de esta sombra. Sí, las características son que a veces son tan sencillas como un monigote, es decir, 2 brazos, 2 piernas, el tronco y un círculo por cabeza. Eso sí, como digo en el libro, son más oscuras que la propia oscuridad. Esa es otra de sus características. O sea, el testigo con la luz apagada, que apenas se ve en la habitación, puede ver algo que es más oscuro que la propia habitación. Y es esa silueta que se recorta. Tienen un carácter también acechante. A veces parece que te están espiando, que te están vigilando. Son furtivas. Y como bien dices, Miguel, a veces van con atuendo. A veces es un monje. A veces es como un espía. Atención, como una especie de hombre con gabardina y sombrero. Y esto yo creo que hay algo en la mente del testigo o en la cultura del propio testigo que interfiere con el propio fenómeno. A veces aparecen como una nube, no tienen forma, ¿no? Esas son un tipo de aparición que al testigo le causa dos tipos de sentimientos, o miedo o tristeza, que también es otra de las características de la sombra. Aparecen como nubes, como amasijos así negros que no tienen forma. Hay algunos casos en los que eso sí que es de película, que la propia nube negra de repente le sale un brazo, otro brazo, le salen las piernas y una cabeza, es decir, se forma una figura humana. Pero a veces, sobre todo en experiencias fuera del cuerpo, se han registrado estas nubes negras asociadas a emociones, porque la sombra tiene otra cosa, Miguel, que es un vínculo íntimo con el testigo y con las emociones del propio testigo. Sí. Yo creo que sí, porque ahí podríamos hablar del color negro, por ejemplo, ¿no? Y tiene mucho de la parte negativa de la persona, la parte que en psicología le llaman la sombra, que es esa parte que la persona se ha ido negando. No tienen por qué ser actitudes negativas, pero cosas que se ha ido negando a lo largo de su vida porque la sociedad las rechazaba, o su círculo cercano. A veces tienen que ver con talentos artísticos, y ese tipo de asuntos que han ido las personas desterrando, pues Carl Gustav Jung lo llamaba la sombra, al igual que hay otros arquetipos. Entonces tiene mucho de psicológico también, sí, sin ni mucho menos negar la veracidad y la autenticidad de este fenómeno, que se escapa a lo que se pueda explicar científicamente. ¿A qué hora o cuándo aparecen? ¿Siempre de noche? No siempre, pero casi siempre. O sea, tienen como sus preferencias. De noche se mueven mucho mejor, porque son seres de la oscuridad.
Entonces, tiene mucha relación con la oscuridad. Si no de noche, al menos que el lugar esté en penumbra. Y luego, digamos que cuando aparecen, se hacen notar de forma normalmente silenciosa, como en un segundo plano. El testigo se da cuenta de que hay alguien en la esquina de la habitación, hay alguien en la puerta, pero la sombra, excepto hay casos que también, pero la sombra no suele hacer grandes movimientos, sino que está como mirando, vigilante. Y hemos escuchado unos susurros que se escuchaban por ahí. También a veces van asociadas a que la persona escuche voces a su alrededor. Hay otro fenómeno que también tratas en tu libro, que son los ojos rojos. Hay gente que ve asociada a esa sombra un ojo rojo, unos ojos rojos. Sí, los ojos rojos, si hablamos del significado de los colores, pues tenemos ahí ese negro que en nuestra cultura es el luto, pero el rojo es un color que es la pasión, la sangre y la advertencia. Fíjate, tenemos señales de tráfico que tienen el color rojo. Y cuando hablamos de figuras, yo en el libro menciono el famoso caso del Mothman. El Mothman era una figura gris oscura que lo más destacable que tenía eran dos ojos rojos y algo así como unas alas. Bueno, pues en los años 70, en Madrid, en el embalse del Atazar, hubo un problema. Y es que había una grieta y estuvo a punto de romperse ese embalse y poder inundar los pueblecitos que hay cerca. Hasta el aeropuerto llegaría, contaban. Efectivamente. Y gracias a que se dieron cuenta y lo arreglaron, pues no pasó nada. Pero justo en los mismos años donde apareció esa grieta, en las carreteras, que por cierto, vaya lugar de misterio, el Atazar, ¿sí? Pues se vieron entre los arbustos, no se vio la figura, sino simplemente se veían dos ojos rojos, las personas que iban en coche de vez en cuando, como un augurio. Lo mismo que pasaba con el Mothman, que después también se rompió ese puente en esta ciudad de Virginia Occidental. El Point Pleasant, el puente de plata que se llamaba. O sea, aparece esas figuras con esos ojos rojos como presagios, como avisos de que va a pasar una calamidad. Pero no solo eso. Hay casos en los que simplemente aparece esa figura parece ser que el único objetivo que tenga sea causar terror en el testigo que está tranquilamente descansando. Se me ocurre preguntar que a lo mejor esos ojos rojos eran de un animal, no tenían por qué ser de... Por supuesto que podría ser. Eso, lo que pasa es que a posteriori se ha vinculado porque estaba lo de la grieta, pero por supuesto que podría ser un animal porque el testigo simplemente iba con su coche y pasó de largo, no se paró a ver qué es lo que había ahí. Eso sí, le llamó la atención y normalmente la gente de la zona está acostumbrada a ver los animalillos que hay por allí, pero por poder podría ser. Más cosas que te quiero preguntar. A veces aparecen como flotando estas figuras ensotanadas o estas sombras negras, como sin pies. Sí, hay una máxima, aquella que dice que los fantasmas no tienen pies. No sabemos por qué, realmente porque a lo mejor están en otra realidad donde no necesitan esa representación de los pies, pero efectivamente hay algunas historias que no tienen pies, aparecen flotando, son figuras que me viene a la cabeza también en la famosa aparición de Saucedilla. Pues era un ensotanado que medía más de 2 metros y que los testigos aseguraban, algunos de ellos al menos, que lo habían visto sin tocar el suelo. De hecho decían como si tuviera un ventilador debajo, es decir, que se movían los ropajes de esa manera. Hay algunas sombras que no tocan suelo, pero Miguel, hay otra cosa también alucinante. Que creo que cuentas en tu libro, que eso sí que pone los pelos de punta, atentos. Hay otras sombras que solo son piernas o pies. O sea, imagínate que no tienen tronco, simplemente se ven. Una mujer me contó que se despierta, está despierta, se levanta y ve paseando, porque escucha el tac, 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 paseando. Podría definirte perfectamente qué zapatos llevaba, qué pantalón, pero mira más arriba de la cintura y no hay nada. Alguna gente asimila estas figuras con la muerte, porque parece que tienen la misma capucha en negro, más negro que la noche, más negro que el propio negro, que la oscuridad. ¿Podría ser cuando se ve un augurio de que está rondando por ahí la parca? Hay algún caso que he recogido en el que hablamos de testigos que después de haber visto una sombra, hay un caso en el que un hombre había heredado, por cierto que aquí habría que hablar también de estas
asuntos que a veces heredas de familia, que por ejemplo la mediumnidad dicen que se puede heredar de la línea, normalmente la línea materna, pues en este caso era un hombre. Y este hombre, cada vez que soñaba con una sombra, alguien moría en el pueblo. Murió un familiar y murió la vecina cuando soñó este hombre. Así que imagínate qué sensación de desasosiego cuando te despiertas por la mañana y dices, he soñado con la sombra, alguien va a morir. Y eso, hay algunos casos que son parecidos. ¿Por qué? Aquí estaríamos hablando de que, mi teoría personal, esa persona tal vez tenga esa intuición o ese sexto sentido más desarrollado y lo canaliza de esta manera. Es decir, esa persona, si se pusiera a trabajarlo, podría llegar a prever algunos acontecimientos, pero de forma natural le sale que cuando alguien va a fallecer aparece una figura negra. Esto, por ejemplo, en esos sucesos, en esos fenómenos que se llaman del lecho de muerte, esas personas que están a punto de fallecer en los hospitales, muchos dicen que ¿quién es esa sombra? ¿Quién es esa figura que ha venido a verme? Además de los familiares que reconoce que están en el otro lado, aparece también esa figura. Sí. Cuando viene un familiar, vaya y pase, pero cuando vienen a verte las figuras negras, piensas, ¿dónde me van a llevar? Ya. Todo lo que estás contando está recogido de experiencias que has recopilado de mucha gente que te lo ha contado, ¿no? Uh-huh. Y esta noche vamos a escuchar algunas de ellas. Sí, yo estoy deseando porque son testimonios que cuando lo cuenta el testigo tiene todavía más fuerza. Déjame que lea. Dice, el tema de hoy me escarpia porque en la única parálisis del sueño, ahora hablaremos de ello, que tuve hace un año, vi una sombra negra al abrir los ojos en la puerta de mi cuarto. Era bajita, como de un niño, y sus ojos eran rojos brillantes y muy luminosos. Me asusté tanto que cerré los ojos sin poder moverme. Volví a abrirlos con la esperanza de no verlo, y cuando los abrí, seguí allí. Lo pasé tan mal que jamás quise volver a hablar de ello. Claro, es que estos casos, yo en el libro, por ejemplo, recojo uno de un chico que era muy jovencito, pues tendría 10 años. Se despierta a las 4 de la madrugada, algo muy gráfico, coge su reloj, mira la hora, le da el botoncito de la luz, ve que es prontito y que todavía puede seguir durmiendo, y lo que hace es que se da la vuelta en la cama. Él estaba mirando a la pared y se da la vuelta mirando a su habitación. En ese momento, a los pies de su cama, por lo tanto, o era una sombra pequeñita como la que nos acabas de contar, o nos ha contado esta oyente, o estaba agachada, no sé qué da más miedo de las dos cosas, y estaba a escasos centímetros con solamente dos carbones, 2 ojos negros encendidos. El chico se pudo mover, pudo gritar, por lo tanto no estamos ante parálisis del sueño. Y al gritar vinieron sus padres. Sus padres pensaban que había habido un tipo de accidente en casa, algo malo de verdad, y vinieron corriendo, encendieron la luz y se disipó la figura. Oh, me están llegando multitud. Hemos querido tocar ese tema, que lo hemos tratado en otras ocasiones por la cantidad de casos que hay y porque nos parece de lo más terrorífico. Nuestro teléfono, por si queréis seguir contándonos historias, 900-137-137, y hay más datos que queremos daros. Radio Nacional de España, la que quieres. Hubo un presidente del gobierno que dijo que se iba a retirar a mirar las nubes. El cielo cobra valor cuando nos embarcamos. El cielo que estamos viendo cada uno de nosotros es un cuadradito. El cielo. El espectáculo más perturbador. Radiogramas. El cielo tiene un techo. El cielo se acaba en algún lugar. Mirar al cielo. Antonio Martínez Ron en Radiogramas. Con Javier Hernández. Los lunes a las 3 de la madrugada. Las 2 en Canarias. Y recuerda, Solo en Podcast. En Escena y Cena nos espera Alberto San Juan. Para él, un escenario de teatro siempre es el mejor lugar. RTV, la que quieres. Estás dormido y de pronto abres los ojos. Sientes que hay una presencia extraña. Y lo que ves te asusta. Es una sombra que en segundos se desvanece. Ha ocurrido en cientos de ocasiones. Son miles los testigos que lo han experimentado. Recogemos algunos datos del canal Tony Miskatonic. Algunas personas se despiertan en la noche sintiendo que alguien más está con ellas.
y otras despiertan tras creer haber oído a alguien que las llamaba. Las leyendas apuntan en estos casos a los visitantes de dormitorio. Quien los ha visto asegura haber pasado el peor momento de su vida en ese corto pero intenso encuentro con lo absurdo. Existen miles de casos donde se detallan diferentes formas, tamaños, maneras de actuar, y hay quien dice incluso que podría tratarse de seres de otros planetas. También existe la teoría de que estos encuentros se deben a desfases temporales o dimensionales, pero ¿por qué ocurren en el dormitorio? La experiencia más frecuente con los visitantes de dormitorio es la de estar durmiendo o despierto en la cama y presenciar a una persona o ser en la misma habitación. En la mayoría de los casos, los testigos afirman sentir cómo el tiempo deja de existir, quedan paralizados y el encuentro suele tener una duración estimada de 30 segundos. Las sombras, los visitantes de dormitorio. Esas extrañas apariciones se pueden presentar como sombras con forma humanoide, ya sea masculinas o femeninas, o bien sombras negras de animales o seres pequeños. A todos ellos se les llama gente sombra. A veces aparecen con un extraño sombrero, como un monje encapuchado o como una figura alta que puede medir hasta 1,90 m. Conozcámoslas algo más. Como te digo, Álvaro, cantidad de experiencias. ¿Qué tiene que ver esto con...? Bueno, te leo una, si te parece. Venga. Sufrí el ataque de una de estas sombras. Hace años compartía cuarto con mi hermano. Me había ido a dormir, aunque seguía despierto con la luz apagada. De pronto veo que ingresa alguien, que entra alguien. Pensé que era mi hermano. Era opaco, ya que iba ocultando las cosas de la pared. Tras seguirlo con la mirada pensé qué cosa estaba haciendo. E instantáneamente se me abalanzó. Pasó por los pies de mi cama, lo tenía casi encima mío, grité, encendí la luz y desapareció. Luego entró mi hermano a preguntar qué me pasaba y del terror no pude responder. Nos lo cuenta Ricardo de Luca desde Argentina. Algo que ocurre bastante a menudo, ¿no? Sí. Ese terror, esa amenaza, cuando estás en tu momento donde mejor tienes que estar más a gusto, que estás durmiendo, donde piensas que tienes que estar protegido. Yo siempre digo que la habitación, la alcoba, es el templo de la casa, es el lugar más sagrado. Y resulta que estas figuras aparecen para perturbar el sueño. Esa persona se levanta, suele encontrarse paralizada. Aquí estaríamos hablando, si se encuentra paralizada, puede ser un caso de parálisis del sueño. Hablaremos ahora de ello. Ahora hablaremos de ello. Y claro, el problema es cuando la sombra se abalanza, como contaba el testigo, se abalanza. Hay algún caso también que he recogido sobre este tipo de sombras que parece que te invaden tu intimidad, parece que te atacan, digamos. Por suerte, no pueden hacerte un daño real, pero claro, el daño emocional que te pueden hacer, el miedo a la oscuridad, eso puede marcarte de por vida, sobre todo si te pasa cuando eres pequeño. Y esas sombras, no sabemos cuál es su objetivo, pero desde luego, si no lo es, lo consiguen muy bien, causar terror en el testigo. Hay quien dice que se alimentan esas sombras de nuestro miedo, de esa angustia, de esa sensación. Eso explicaría por qué los testigos, por qué dan tanto miedo y por qué los testigos tiemblan cuando ven una sombra. Esos ojos amenazantes, esa posición como si tuvieras un espía en tu casa. ¿Qué he hecho yo para que me ponga un espía?, ¿no? Pensará el testigo. Entonces hay algunas teorías que hablan de entidades que pertenecen a otros reinos diferentes, podríamos decirlo de una forma sencilla, a otros planos del astral o a otros planos de la existencia, y que aparecen para alimentarse de los miedos de esas personas. Luego sacaremos conclusiones, si hay tiempo y si tú quieres, Miguel. Sí, quiero sacar conclusiones. Pero esas sombras, hay formas de lidiar con ellas, y si tú no tienes miedo, ellas no actúan con tanta intensidad, digámoslo así. Lo veremos luego. Aparecen también animales. Hay una experiencia, sombras. Veía un gato por el rabillo del ojo de jovencita fregando los platos y notaba que no estaba sola. Y al darme la vuelta lo veía en el límite de la puerta, pero era visto y no visto. De eso hace muchos años. Eso sí, el gato era negro.
no solamente aparecen figuras humanas o pseudohumanas, sino también animales. Aparecen animales y sobre todo normalmente tienen que ver con una casa donde ya ha habido animales. Por ejemplo, alguna mascota que falleció, que aparece rápidamente corriendo, como esas sombras que hablábamos del rabillo del ojo, y de repente, por ejemplo, yo he recogido algún caso, aunque en el libro no están en este caso, se escuchan las uñitas de algo pequeñito corriendo por la casa, por el pasillo, por ejemplo. La persona se pone a mirar hacia la puerta que da al pasillo y pasa corriendo algo fugaz, algo rápido. Y es a veces es ese espíritu o esa reminiscencia de aquella mascota que tiene esa persona. El problema es cuando no ha tenido nunca una mascota y aparece por allí pues ese gato negro, que podríamos hablar de nuevo, y yo rompo este estigma, pero podríamos hablar de nuevo de malfario, de malas noticias, digamos. Vale. ¿Quiénes ven esto? ¿Más hombres que mujeres, niños, gente mayor? Mira, sobre todo, Miguel, y como bien sabes, y aquí lo habéis tratado un montón de veces, los casos de los niños que tienen una sensibilidad especial. Los niños ven estas figuras, no tienen condicionamiento y lo cuentan tal cual. A veces los padres le dicen, tú lo que tienes es un amigo invisible. Hay algún caso, mucha imaginación. O mucha imaginación. A veces respetan el testimonio y le intentan buscar pues el por qué aparecerá esa figura. Depende de si los padres escuchan Espacio en Blanco y demás historias. Bueno, y los niños tienen esa facilidad para ver este tipo de figuras. Y si tiramos la estadística pura y dura, abrumadoramente lo ven más mujeres que hombres. Aquí podríamos explicarlo de varias maneras. Primero, porque normalmente ellas tienen más sensibilidad que nosotros, normalmente. Y segundo, porque no tienen prejuicios o tienen menos prejuicios que nosotros a la hora de hablar de estos temas. Te lo cuentan y a pesar de que a veces te dicen, bueno, pues quiero ocultar mi voz o quiero que me pongas un seudónimo, pero no hay más problemas que ese. Sin embargo, los chicos a veces hay más reticencia. Pero sí, tiramos la estadística, cuanto más jóvenes, más sombras ven, y también más mujeres que hombres. Y otra cosa, a veces son personas que están pasando por algún momento difícil en su vida, echan de menos a una persona que ya no está, están tristes o viven con una tristeza, con un miedo más allá de lo normal o de lo natural. Dice que a él le ha ocurrido muchas veces en el trabajo, sobre todo el turno de noche, escuchar que me llaman por mi nombre cuando estoy solo en el almacén, nos dice Jordi. Wow. ¿Qué tiene que ver? Muy breve, si puedes esto. Vas a tener que venir más veces al programa para seguir con el asunto, si quieres, ¿eh? Pues será un placer. Con los visitantes de dormitorio, que siempre se asemeja con extraterrestres o los grises. ¿Tiene algo que ver? ¿O es un tipo de figura que también aparece o es un fenómeno diferente? Sí, es todo parte de lo mismo. Son esas visiones que están en ese estado alterado de la conciencia, que es cuando estamos entre la vigilia y el sueño. En ese momento que no estamos ni del todo despiertos ni del todo dormidos, ¿qué va a explicar un psiquiatra? Alucinación. Pero bueno, vamos a ir un poquito más allá. Y el tema de los visitantes de dormitorio se ha asociado con figuras de otros planos astrales. Se ha asociado con los difuntos que nos visitan en ese momento, porque es momento de especial sensibilidad. Y se ha asociado también con visitantes extraterrestres, porque está muy vinculado con el mundo de las abducciones. Uh-huh. Esa parálisis, ese sentimiento de me llevan de aquí, ese terror, ese sentirte atacado y además sentir que no puedes defenderte, que estás completamente bloqueado. Y de hecho hay testigos que lo que reflejan es que han visto a los pies de su cama una figura bajita, cabezona, con los ojos grandes, a lo que todo el mundo podría llamar un gris, efectivamente. Mucha gente diciendo que está pasando miedo. No nos gusta pasar miedo, estamos tratando de aclarar un fenómeno que ocurre muy a menudo. Déjame que escuchemos una de las muchas experiencias que hemos podido recoger. Alguien nos cuenta una experiencia que ha ocurrido y la escuchamos. Esto me ocurrió hace un par de años. Estaba dormida en mi cama de madrugada y me despertó mi marido, que me abrazaba por detrás. Me daba besos en el cuello mientras me acariciaba con sus manos mi cuerpo. En ese mismo momento se encendió la luz de mi habitación y vi a mi marido entrar por la puerta. De un salto salí de la cama y miré, pero no había nadie más en la habitación, solo mi marido y yo. Mi marido me preguntó qué pasaba. Le dije que alguien me había abrazado. Estoy muy asustada.
Increíble, cada una de las experiencias más extrañas. Has traído unas cuantas que vamos a escuchar, si te parece, dentro de un momentito. Sí. 2:52, 1:52 en las Islas Canarias, que se me quedan tantas cosas por preguntarte. 900-137 nuestro teléfono. Luego veremos si formas de poder, no sé si luchar o quitarnos estas cosas de encima, pero quiero que escuches otra introducción y vamos con algunas de tus experiencias. Espacio en blanco. El momento donde todo es posible. En Radio Nacional. Son muchas las experiencias que relatan los protagonistas de este extraño fenómeno. Y son muchas las formas en las que se presentan estas enigmáticas sombras. Escuchemos una de ellas. Todas las noches, o al menos 1 o 2 veces por semana, hay una mujer que entra en mi habitación. Es alta y delgada y completamente negra y lleva un vestido azul claro. Entra y se pone al lado de mi cama y me mira fijamente. Después mira a mi hermana que está dormida en la cama de al lado. Se acerca a ella y le toca la frente. Después se pone a los pies de la cama de mi hermana y se queda allí mirándola durante horas. Es tan solo una experiencia de estas presencias. Hay muchas más. Nuestro invitado nos relata algunas de ellas de las que ha investigado. Curioso porque cada una más dura que aunque tienen cosas que son semejantes, pero tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo. Son testimonios de terror, de película, pero que las personas que lo han vivido, pues no les hace tanta gracia, o quiero decir, o al menos lo ven de una manera que cada vez que lo recuerdan o lo cuentan, pues lo vuelven a vivir, le vuelve el escalofrío y le vuelve ese miedo. Y por ejemplo, respecto a uno de los casos que hemos escuchado, yo recogí uno de una chica que se despierta y lo que ve es una mano negra que está saliendo por la puerta de la habitación, como si a continuación fuera a entrar otra persona de estas oscuras. Por suerte no entró nadie, pero vio esa mano negra en el marco de la puerta varias veces, varias noches. Tuvo que irse a dormir muchas veces era muy pequeñita, con sus padres. Cuando creció, para que veas que estos temas a veces acompañan al testigo, cuando creció no vio esa mano, sino que sintió, estando despierta, como 2 manos la cogían de las piernas y tiraban hacia adentro de la cama, sintiendo perfectamente el tacto de esas manos. Ella, pataleando para quitarse de encima las manos, consiguió zafarse de una de esas 2 manos, se quedó una pierna libre y las 2 cogieron la misma pierna, hasta que ella pataleó y desaparecieron. Por supuesto, Miguel, esta chica, cuando se libró de esas manos, no se le ocurrió mirar debajo de las sábanas. Dice que adjunta foto. Hace muchos años, cuando mi hijo era pequeño, ahora tiene 16 años, mi otra hija nos hizo una foto con el móvil. Cuando al rato nos pusimos a ver las fotos, nos quedamos perplejos al ver la figura negra que aparece al fondo en la fotografía. Allí no había nada y en la foto aparece esa imagen. Dice, ampliarla es aterradora. Hasta salen en las fotos. Son muy huidizas, igual que los fantasmas. Hay muy pocas fotos o vídeos. ¿Sabes lo que hay mucho, Miguel? Vídeos de seguridad, de cámaras de seguridad, donde aparece una figura como a trompicones, que muchas veces estas figuras se mueven de una manera anómala, como si fueran robots, algo extraño, como de repente están aquí y luego han avanzado 1 metro, pero no se ha visto el progreso, sino que van como fotograma a fotograma. Y en algunas ocasiones sí que han salido en alguna fotografía o imagen en vídeo, pero ya te digo, este fenómeno, como todos los misterios, igual que los ovnis, son muy difíciles de captar. Ya, nos queda 1 minuto y algo, luego te quedas un ratito más y vamos a escuchar, vale, porque se nos está echando el tiempo encima. Quería poner alguna de tus experiencias aquí, pero lo haremos en la segunda parte. Hay veces que algunos testigos dicen que esa visión es como también si se asustara, como si se sorprendiera. Y algunos dicen que quizás sea entrar en otra dimensión o que en un momento determinado tanto la gente que está aquí como los que están allí rompen esa barrera y se ven unos a los otros. Puede ser que sean
seres de otras dimensiones? Nos queda un minutito. Pueden ser, sí. Hay un caso muy rápido que te cuento de una chica que está celebrando Halloween en una casa rural muy antigua y tiene un mal presentimiento. Es acorazonada y de repente está lloviendo, los perritos que tenían los meten dentro de casa, sube la chica a una habitación para secar a los perros y a lo largo de un pasillo de nuevo una sombra de niño, o ella lo ve muy bajita, muy pequeñita, que parece que se sorprende de ver a la testigo y sale corriendo como diciendo, me ha pillado, esta chica me ha pillado, como que esa sombra no esperaba ser reconocida o ser observada. Así que parece que a veces este plano se mete en el nuestro, pero también nuestro plano se mete en el otro. ¿Hablan estas sombras a veces? ¿Te dicen cosas? Hablan y dicen tu nombre con una voz que te suena familiar, o dicen palabras como, o frases como fuera de aquí, según me han contado algunos testigos. Otras simplemente susurros, como hemos escuchado en las músicas de hoy, esos susurros que no comprendes qué es lo que dicen, pero se oyen unas vocecillas alrededor y después aparece la figura paralizante de la sombra. Como el caso de Jordi, que decía que le llaman por su nombre. Si le llaman por su nombre, ¿es que alguien le conoce o qué puede ser eso? Y Jordi además sé quién es, y es un buen amigo y gran seguidor de Espacio en Blanco, y efectivamente Jordi tiene sombras por el rabillo del ojo, que me ha contado alguna vez, si es el mismo Jordi que yo conozco, sí. Y no lo sé, yo creo que se meten en nuestra cabeza o saben algo de nosotros y lo utilizan en nuestra contra para darnos miedo, tipo, pues eso, película de terror. Multitud de experiencias. Vamos a seguir hablando todavía un ratito más de estos más oscuros que la noche. Si queréis contaros alguna experiencia, 900-137-137 o en redes sociales Blanco Radio, en Facebook, Twitter e Instagram. Os dejamos con nuestros compañeros y enseguida regresamos. Se encargan de dar las noticias Ignacio Benlliure y José Luis Aragón, las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Nosotros después volvemos. Hay un montón de experiencias que queremos contaros y después un invitado de lujo que nos va a hablar de eso que estamos sufriendo ahora casi a las puertas de Europa, de esa guerra. Ya veréis lo que nos cuenta. Enseguida regresamos, tenemos mucho que contaros en este Espacio en Blanco. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España.